Bien, ahora vamos a pasar a la tercera etapa que tanto hemos analizado, que tiene que ver ya con la etapa de la redacción, ¿no? La historia de la redacción de los documentos, de los evangelios, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en esta clase es cómo los evangelios tienden un puente entre el acontecimiento, es decir, entre el Jesús histórico, el hombre que habló, que comió, que tuvo sueño, que tuvo miedo, que tuvo hambre, que fue crucificado, ¿no? Cómo ese acontecimiento, los evangelios se convierten en un puente, ¿no? En una conexión que nos alcanza a nosotros. Entonces vamos a ver cómo esta redacción, porque ahora nosotros conocemos de Jesús gracias a estos evangelios, ¿no? Si no, no conociéramos del Señor, no hay otra literatura, no hay otro libro. Lo que conocemos de Jesús es lo que gracias a Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos han hablado de él. De ahí en fuera no tendríamos, ¿ok? Entonces, vamos a plantearlo de esta forma. Espero que pueda yo ser muy claro y si no, por favor, hagan las preguntas que sean necesarias. ¿Ok? Vamos a plantear primero cómo se debe establecer como una etapa histórica este, estos sucesos. Y entonces nos vamos a guiar por esta tablita. Nos vamos a guiar por esta tablita. En la primera etapa, como dijimos, hermanos, ya hemos hablado acerca del acontecimiento, es decir, de la historia de Jesús. Jesús hablando, los 3 años de su ministerio están en esta primera parte. En la segunda etapa, tenemos la conformación de las comunidades por la proclamación apostólica. También ya hemos hablado, ¿no? De cómo se lleva a cabo a través de la fe, no hay nada escrito, etcétera, etcétera. Luego, después de eso, viene y se hace necesario fijar las tradiciones de los recuerdos de Jesús a través de documentos que redactores, ¿no? Redactores van a tener. Y vamos a establecer una cuarta etapa. Ahora abrimos una cuarta etapa, porque si solo nos quedamos hasta la tercera, hermanos, hasta donde hemos estado analizando, pues no nos diría nada a nosotros, ¿no? A nuestro hoy, diríamos. Sin embargo, todas estas etapas del acontecimiento, la proclamación apostólica, la fijación de las tradiciones de Jesús en textos ya escritos, pues tienen que decirnos algo a nosotros. Ahora, ¿dónde nosotros podríamos mirar que estas etapas se hacen una realidad? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia, diríamos, ¿no? O de los evangelios, para ser más precisos? Y vamos a mirar, hermanos, que todos estos elementos se encuentran en el prólogo del Evangelio de Lucas. El prólogo, hermanos, son las primeras frases o palabras que aparecen en Lucas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y entonces, fíjense cómo estas 4 etapas de las que hemos hablado, ya Lucas nos la ha planteado. Y paso a demostrarlo. Dice Lucas, hermanos, Lucas 1, del 1 al 4. Dice la primera parte. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros. Los hechos. Es decir, está hablando del acontecimiento, la primera etapa de la tablita anterior. Está hablando, ¿qué hechos? Por los hechos de Jesús, las palabras de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, que han tenido
que ver con entre ellos, ¿no? Luego, hermanos, viene la segunda, que es la proclamación a través de testigos. Dice Lucas, siguiendo lo que nos han transmitido los que fueron testigos oculares desde el principio y luego se hicieron predicadores del mensaje. Fíjense cómo ya en este prólogo encontramos que la fe en Jesús estaba basada en los testigos fieles, en los testigos que vieron, que escucharon. Y cómo estos testigos, ¿no? Que estuvieron allí, ya sea por los apóstoles o ya sea por algunos personajes cercanos a Jesús, ¿no? Se convirtieron en predicadores. Fíjense entonces cómo en este versículo se habla acerca de la proclamación evangélica, apostólica, perdón, y se establecen las comunidades cristianas, ¿no? A través de estos testigos que existían en ese tiempo. Luego, la tercera etapa, ¿no? Dicen, por eso yo también, después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, he resuelto escribirlos por su orden. Vemos entonces claramente la tercera etapa, que ya es la etapa de la fijación de estas tradiciones. Ajá. Aquí ya se ponen por escrito y Lucas las está poniendo por escrito. ¿Qué pone por escrito? Lo que los testigos anunciaron del acontecimiento. Entonces aquí hay un redactor que hace el flaco favor, nos hace el flaco favor de escribir todo esto. Pero fíjense cómo en el prólogo de Lucas se abre la cuarta etapa que somos nosotros. Porque dice, para ti, excelentísimo Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. En Teófilo se abre la posibilidad o la expectativa de que ahora es a nosotros ese evangelio, así como Lucas se lo dedica a Teófilo, ¿no? Que seguramente era un griego, como Lucas, y que abre la posibilidad a los gentiles, ¿no? Para conocer sobre este acontecimiento. Pues vean cómo en el prólogo encontramos estas cuatro etapas de las que tanto hemos venido hablando y de las que se referirán los evangelios. ¿Okay? ¿Se entiende, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Fíjense que todas estas clases hemos estado hablando del acontecimiento, lo que tiene que ver con el Jesús histórico, la proclamación evangélica o apostólica. Se fija el texto en la tercera etapa, ya se escribe, ¿no? Pero aquí abrimos una más que tiene que ver con nosotros. Porque si no, entonces nosotros quedaríamos fuera de todo esto. ¿Ah? Y ahora lo tenemos con Teófilo. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Ahora, una vez que hemos visto esta etapa histórica, debemos decir algo muy interesante, hermanos. Muy interesante. Que esto se lo tienen que grabar, ¿no? Que incluso es pregunta de examen, para que vean que soy buenito. No, que no iba a haber examen. No, tiene que haber, sí. Pregunta de examen. Los relatos evangélicos, hablando de Mateo, Marcos y Lucas, no se presentan como documentos de archivo o de informes, ¿no? No son evangelios que siguen una rigurosidad de datos, ¿no? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, ¿no? Y que presenta informes pormenorizados de todo lo que sucede. Los evangelios, hermanos, pregunta de examen, no son biografías de Jesús.
Es decir, no son biografías como las que nosotros hoy conocemos. Si ustedes van y se meten a Google y le dicen la biografía, por ejemplo, de San Martín, ¿no? El prócer argentino. Y le va a decir, bueno, San Martín nació en tal lugar, en tal año, sus padres fueron tales, sus hermanos fueron tales, se crió en tal lugar, su escuela, sus estudios, su maestra, su esposa, sus hijos, su todo. Como si fuera todo un retrato del personaje. Los evangelios, hermanos, no son biografías, no tienen como finalidad darnos a conocer los aspectos humanos o terrenales en términos de biografías nuestras, sino son testimonios de fe. Pregunta de examen. ¿Los evangelios son biografías de Jesús? Y la respuesta debe ser no, no son biografías de Jesús, sino son testimonios de fe de comunidades que establecieron su perspectiva de Jesús. El anuncio hecho por creyentes de una buena noticia que ellos quieren comunicar a otros. Entonces, por eso vamos a encontrar algunos detalles en los evangelios que no corresponden a una biografía. Voy a decir, bueno, a ver, les voy a presentar ahora algunos ejemplos para que más o menos sepan de qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, muchos que no entienden esto, pues se sienten chocados porque cuando las conocen dicen, a ver, para un poquitito. ¿Quién entonces tiene la razón? ¿Mateo o Marcos o Lucas? Los tres me están diciendo una cosa totalmente diferente, ¿no? No son biografías. Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes leen el relato del nacimiento de Jesús en Mateo, ustedes van a percatarse claramente que Mateo va a relatar el nacimiento de Jesús desde los ojos de José, de papá de Jesús. Entonces José va a ser el personaje principal del relato de la anunciación de Jesús, del nacimiento de Jesús. Porque a José se le aparece también el ángel, porque tiene sueños, porque lleva a María, etcétera. José es el personaje. Pero si ustedes leen el relato del nacimiento de Jesús bajo los ojos de Lucas, Lucas no va a plantear el nacimiento de Jesús desde los ojos de José, sino desde María. Y el personaje principal, el personaje relevante del nacimiento de Jesús, no será José, sino será María. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Debemos creerlo desde la perspectiva de José o debemos creerlo desde la perspectiva de María? O en otras palabras, ¿debemos verlo desde como nos lo plantea Mateo o debemos entenderlo como nos lo plantea Lucas? Porque los dos relatos son totalmente diferentes. Pasa como los relatos de la creación, ¿no? Entonces, no son una biografía en donde Mateo, Marcos y Lucas tengan que decir exactamente lo mismo de cómo nació, sus papás, sus hermanos, tal. No, sino más bien van a ser testimonios de fe. ¿Ok? Por eso, el testimonio de estos creyentes, que es lo que estamos leyendo en los evangelios, no intenta narrar los acontecimientos por sí mismos. No intenta narrar. Es decir, lo que Jesús dijo o hizo en tal lugar o en tal momento, sino van a traducir qué significa esas palabras, qué profundidad encierran esas palabras. Eso es lo importante. Entonces, por eso debemos saber que los evangelios son mensajes teológicos, no biográficos. Son mensajes teológicos que las comunidades dieron sobre la significación que tuvo estas comunidades sobre Jesús. Entonces, conforme pasó el tiempo, los días, los meses, los años, esta profundidad teológica se hizo mucho más grande. Es como nosotros hoy en el seminario, hermanos. Hace un año que iniciamos el seminario
Iniciamos creyendo que lo sabíamos todo, ¿no? Pero en la medida en que fuimos desarrollando nuestra reflexión teológica, bíblica, espiritual, hoy hemos madurado en nuestra fe, hemos madurado en nuestro acercamiento a Dios. Lo mismo le pasó a las comunidades primitivas, lo mismo. De a poquito, la experiencia, lo que ellos vivieron, la predicación, fueron madurando su propia fe. Y eso es lo que vemos ya como resultado en los evangelios. Una maduración teológica, que eso es lo maravilloso, sin olvidar el sabor de Jesús, sin olvidar su aroma, sin olvidar su aliento, sin olvidar su mirada, sin olvidar su impronta, sin olvidar eso, porque eso está en los evangelios, ¿no? Empieza a haber una maduración teológica, reflexiva del evangelio. Por eso no son biografías los evangelios, son mensajes teológicos basados en la fe de las comunidades cristianas. ¿Ah? Pregunta de examen, ¿eh? Ojo con esto, es muy importante que esto lo tengan bien presente. Bien, entonces dejamos la etapa histórica, ¿no? Que se sitúa ya ahora en esa etapa, en esa tablita nos situamos nosotros. Pero ahora es muy importante, hermanos, entender también que cuando nos enfrentamos a los evangelios, debemos enfrentarnos desde una crítica literaria. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, seguimos con nuestra misma tablita. Entonces dijimos, a nivel histórico, ¿no? Tenemos las 4 etapas. Ya incluimos la cuarta, que somos nosotros, y que vimos que ya desde Lucas nos hablaba el acontecimiento, es decir, la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Las comunidades, proclamación apostólica. Las comunidades se conforman con base en la proclamación de los testigos oculares. Tercera, los redactores se hace necesario fijar el texto sagrado ya por escrito, para que no se pierdan los recuerdos de Jesús, las palabras de Jesús. Y finalmente llegamos hasta nosotros. Ahora, en el nivel literario, hermanos, debemos saber que hay 2 elementos importantes que se tomaron en cuenta para fijar el texto. Y la primera se llama la fase pretextual. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las comunidades empezaron a conformarse, empezaron a diseñarse más o menos la forma en que las palabras que Jesús pronunció las dijo de tal o cual manera. ¿Me explico? Es decir, antes de que se fijara el texto que dijera ya lo que nosotros leímos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ahora voy a poner uno más claro, pero supongamos, no sé, a ver, déjeme, de Lucas, que plantea, estoy tomando cualquiera, ¿no? Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Eso ya está aquí en la tercera fase, en el texto. Esto yo ya lo estoy leyendo de un texto escrito. Pero ahora la pregunta es, si este texto que yo leí que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En esta fase literaria es saber si efectivamente esto que ya está aquí escrito se decía antes en la tradición oral. Si esa era la forma en que se decía, si esa era la forma, la manera en que se transmitía el conocimiento. ¿Me explico, hermanos? Es decir, lo voy a decir ahora al revés volteado. Antes de que se fije el texto, se empiezan a circular los dichos de Jesús, las frases de Jesús, las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, todo. Se empieza a hablar acá, la muerte, la resurrección. Y empieza uno a decir, bueno, yo recuerdo que Jesús dijo de esta forma. No, pero yo recuerdo que dijo de la otra manera. Entonces se empieza a armar como en la fase pretextual, como que un
un borrador, voy a decirlo en términos muy coloquiales, como un borrador, como un borrador, en donde se reúnen distintas frases, distintas maneras, que ya cuando se fija el texto, quienes redactan el texto sagrado, dicen, no, Jesús dijo de esta manera. Y entonces Lucas dice, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Eso dijo el Señor, lo dijo de esa manera y así lo escribe. Entonces, cuando hablamos de las etapas literarias, cuando hablamos de qué palabras usó, si usó esa palabra, si no usó esta la otra, voy a ponerles ahora dos ejemplos para que vean la importancia de esto. Quiere decir esta etapa pretextual algo como la prehistoria del texto. Antes de que el texto se escriba, tuvo que tener una historia. Cómo se empezó a decir, cómo se empezó a compartir. Es decir, todo lo que vivido y expresado oralmente o por escrito, cuando hablo aquí por escrito me refiero al documento Q, ¿no? Todo lo que lo precedió, preparó e influyó en cuanto a la forma y el contenido que ahora nosotros ya lo leemos en nuestras Biblias. Déjenme, perdón, en esta segunda. Entonces, hermanos, en esta etapa, pues es interesante porque, bueno, los especialistas han trabajado mucho en determinar por qué este texto que ahora tenemos es lo que efectivamente en la tradición oral en estas comunidades se empezó a decir. Entonces, ahora tenemos la certeza de que Jesús dijo estas palabras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Tenemos certeza de eso porque ya que está aquí escrito, fue porque antes en esta segunda etapa, pues las comunidades ya empezaron a mencionarlo de esa manera. Se hizo tan fuerte esa frase, esa forma, esa manera, que cuando alguien lo escribe, el redactor, dije, lo voy a escribir como lo he escuchado de manera general, de manera global. Bien, y la última etapa, ¿no? Tenemos la etapa histórica, aquí está primera, la etapa histórica, el nivel literario o la etapa literaria, que tiene que ver con las palabras, qué palabras utilizó, si las usó de esa forma, si se usó de otra manera, etcétera. Para finalmente entrar a una tercera etapa, que es la etapa del estudio, donde aquí ya viene algo interesante. Cuando hablamos de las etapas 1, 2 y 3, acontecimiento, comunidades, redactores. Esas tres etapas, hermanos, pertenecen a un esquema que se le llama la exégesis. La exégesis. Ahora vamos a ver un poquitito. Y la etapa 4, que tiene que ver con nosotros, se refiere a la hermenéutica. Estas dos palabritas, ustedes van a tener una clase, van a tener dos clases, porque van a tener hermenéutica 1, hermenéutica 2. Y que evidentemente la hermenéutica viene como resultado de la exégesis. Veámoslo con calma. Primero veamos el primer punto, la exégesis. ¿A qué nos referimos con este punto de la exégesis? Bien. Cuando nosotros nos enfrentamos a la exégesis del texto, cuando el estudiante de la Biblia se sienta y dice, a ver, yo voy a leer esta parábola que es sobre los dos cimientos. Entonces tengo que hacer una exégesis. Tengo que investigar lo que sucedió en ese momento, ¿no? Entonces, quien hace una exégesis, una interpretación del texto, tiene que plantearse las preguntas: ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué ocurrió? ¿Se desarrollaron las cosas tal como se cuentan? ¿Pronunció Jesús tales palabras según las leo o no las pronunció? ¿A quién se las dijo? ¿Por qué se las dijo? ¿En qué situación estaba cuando se las dijo? Etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una exégesis.
Ya vamos a plantear, por ejemplo, Marisa planteó una pregunta que ya se la respondió el pastor Ramón, que tiene que ver con decir, cuando se habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Recuerdan esa pregunta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues un exégesis. Y solamente no voy a hablar sobre el tema, no voy a hablar sobre el tema, pero si quieren, cuando hablemos Marcos, podemos abordar esa para explicarlo, la exégesis. ¿Qué es el Espíritu Santo al que se refiere Jesús en esa expresión? Si el Espíritu Santo no llega a su plenitud hasta el Pentecostés. Entonces, ¿por qué habla sobre el Espíritu Santo? Y si nosotros tenemos que entenderlo como Espíritu Santo, como ya lo sabemos ahora nosotros, lo que significa, cuando en el momento en que Jesús habla sobre el Espíritu Santo, pues todavía no llega a una plenitud. Entonces, esa es la exégesis. Preguntarnos a qué se refiere con Espíritu Santo. Primero. Segundo, ¿qué significa la blasfemia como tal? ¿No? ¿Y por qué dice que no será perdonado? ¿De qué no será perdonado? Y entonces tenemos que ver el contexto. Y Jesús estaba hablando, ¿no? En ese ejemplo, Jesús estaba hablando de que él estaba haciendo las obras de Dios, pero los que estaban allí decían que las obras que él estaba haciendo eran obras del diablo. Ah, ahí hay una interesante pregunta. Entonces, ¿por qué Jesús incluye en esa sección donde hay una discusión de que están poniendo en duda de que sus obras vengan de Dios y sino que vengan del diablo? Ah, hay una interesante pregunta ahí, ¿no? ¿Qué debemos entender por el diablo? ¿No? Las obras del diablo. ¿Qué significa que no será perdonado? ¿Tiene algo que ver con aceptar a Jesús como Señor y Salvador? En fin, son preguntas que uno debe hacerse y uno pertenece a la crítica histórica, porque entonces uno se sitúa en ese momento, uno se para ahí junto a Jesús y empieza a escuchar a todos los actores, ¿no? Y uno escucha a Jesús y uno pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿Mm? Dicho de otra manera, ¿ah? Cuando hablamos de la exégesis, acuérdense, estamos hablando de la exégesis. Se intenta llegar al acontecimiento que está detrás del texto, que a veces el texto no nos dice mucho, ¿no? Solamente nos quedamos, decimos, sí, bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquier pecado tendrá perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdón. Entonces, hacer un exégesis es adentrarnos, ¿no? Ya muchos eruditos, bueno, ya empiezan a ver en qué tiempo está los verbos, los sustantivos, si es adjetivo, si es un aoristo, en fin, ya hay una profundidad de investigación mucho más allá de nuestras capacidades que podríamos tener todos nosotros, ¿no? Pero la idea es que cuando alguien hace un exégesis, pues quiere llegar al acontecimiento real de lo que hay detrás del texto y de todo el material pretextual, es decir, antes de que se escriba. ¿Por qué se escribe? ¿Por qué Marcos escribe sobre la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Qué interés tenía Marcos de narrar esa historia que no aparecen en otros evangelios, por ejemplo? ¿Y por qué Marcos sí? ¿Qué le interesó? ¿Qué quería transmitirnos? ¿Cuál era la función? Entonces, es una tarea fascinante, hermanos, fascinante. Por eso el estudiante de la Biblia debe ser serio, debe orar mucho a Dios para que no seamos nosotros los que hablemos, sea Dios revelándonos su santa palabra. Por eso cuando alguien se atreve a decir una afirmación sin tener un conocimiento, sin ninguna fuente, sin ningún estudio previo, sin una crítica histórica, pues ahí nos complica, ¿no? No lo aceptamos. Ok, me voy más rápido porque ya se me está acabando el tiempo y tengo 4 minutos para terminar. Ya estoy en la recta final. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué ocurrió? Hay que hacer el recorrido primero a la etapa de la crítica literaria, ¿vieron?
Por eso era importante decir, a ver, lo que está escrito ahí fue lo que fue dicho por las comunidades cristianas o no. Fue dicho o no por Jesús. Entonces se tiene que hacer un exégesis. Solo después de examinar el texto tal como se nos presenta, en la etapa 3, que ya es en el redactor, ya como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, y analizar y discernir, si el caso lo pide, las fases que recorrió su redacción, es decir, cómo las comunidades vinieron trayendo esas palabras de Jesús antes de que se plasmara en el texto final. Después de descubrir la forma más primitiva de la tradición, nos podremos plantear el problema de su historicidad y autenticidad. Bien, parece un trabalenguas esto, pero lo voy a explicar con 2 ejemplos, rápidamente, hermanos. 2 ejemplos. Se los voy a explicar. Un ejemplo. Miren, nosotros tenemos 2 textos que tienen que ver con la oración, ¿no? Con la oración. Y fíjense ustedes que cuando ponemos de manera paralela los 2 textos, el de Mateo, la visión mateana y la visión de Lucas, nos vamos a dar cuenta que hay cambios significativos. Fíjense, le he planteado aquí en colores. Mateo empieza diciendo, vosotros pues oraréis así. Parece ser que eso fue lo que Jesús dijo según la versión de Mateo. Pero Lucas dice, no, a mí me llegó otra tradición y a mí me llegó y solamente él dijo, cuando oréis, decid. Entonces hay un cambio significativo, ¿no? Entre los dos. Bueno, lo demás, lo que está en negro, está igual, pero fíjense acá cuando llegamos a este punto. Mateo dice que Jesús cuando le enseña a sus discípulos, dice, y perdónanos nuestras deudas. Pero es interesantísimo, hermanos y hermanas, que Lucas no pone deudas y dice, y perdónanos nuestros pecados. Ah, interesante, ¿vieron? Interesante. Entonces, estamos viendo que a Mateo le llegó una tradición donde las comunidades que él tuvo contacto decían que ellos recordaban que Jesús se había dicho que perdonara sus deudas, pero Mateo dice, no, yo he escuchado tradiciones de comunidades donde Jesús enseñó y dijo, perdona nuestros pecados. Otra más. Mateo dice, perdónanos a nuestros deudores. Y Lucas dice, no, no dijo así el Señor dijo, los que nos deben. Ya hay un cambio, fíjense, hay un cambio significativo. Esto es común, ¿por qué? Porque las tradiciones o las fuentes que tiene Mateo son diferentes a las que tiene Lucas. Y algo sumamente más impresionante, hermanos, es que Mateo en la oración termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso no aparece en Lucas. Entonces, lo que hace la exégesis es tratar de investigar a través de la etapa literaria cuáles realmente las palabras reales que Jesús dijo cuando estaba en vida. O sea, Jesús dijo deudas o dijo pecados. Dijo deudores o dijo a los que nos deben. O dijo esto que está en rojo o no lo dijo. Y Mateo lo escribió. O hubo comunidades, hermanos, que mientras interpretaron lo que Jesús quería decir, incluyeron esta frase y dijeron, pues tal vez el Señor no lo dijo, pero nosotros lo hemos entendido así, ¿no? Que él hubiese terminado la oración diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Incluso fíjense, hay un amén acá. Entonces Lucas no lo plantea porque seguramente las fuentes que él tiene, las comunidades no interpretaron esa parte. Y eso es lo que hace el exégesis, tratar de investigar y decir
¿cuáles creemos nosotros que fueron las palabras más cercanas al acontecimiento a las que dijo Jesús? Entonces, podríamos plantear que pudo haber dicho estas frases y que las comunidades que Lucas tomó como fuente no las recordaban, o pudo haber sido que las comunidades de Mateo hayan escrito estas palabras, ¿no? Porque fue la maduración o la interpretación teológica que hicieron sobre este suceso de Jesús. Interesante. Otro ejemplo. Bánquenme un poquitito, ya voy a terminar. El tema de las bienaventuranzas. Fíjense ustedes, hermanos, cómo Mateo y Lucas plantean dos modelos de bienaventuranzas diferentes. Mateo plantea las bienaventuranzas en el monte y Lucas las plantea en la llanura, en el llano. Mateo inicia directamente con bienaventurados. Lucas inicia, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía. Fíjense que en esta bienaventuranza, ¿no? Donde dice, bienaventurados los pobres, Mateo dice que son en espíritu. Y Lucas no. Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres. Entonces parece ser que aquí las comunidades con las que Lucas batalla, o no batalla, con las que Lucas tiene influencia, tiene que ver mucho con los pobres, no de espíritu. Fíjense, omite esta frase. Lucas dice, no, para mí Jesús se refería a los pobres de dinero, diríamos, ¿no? A los que no tienen plata y que la sufren todos los días. Para Mateo no, Mateo lo interpreta como pobres espirituales. Mateo dice que en la bienaventuranza de los que lloran, dice, recibirán consolación, y Lucas dice, reiréis. Reiréis. Bienaventurados los mansos no aparecen en las bienaventuranzas de Lucas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjense acá. Mateo incluye esta frase y sed de justicia, pero Lucas no. Lucas dice, bienaventurados los que tenéis hambre, solo hambre. A él no le interesa el tema de la justicia, porque su evangelio está dirigido hacia los más débiles, hacia los más necesitados, hacia los más pobres. Ya lo iremos descubriendo de poquito. Todas estas bienaventuranzas, la misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, no aparecen en las bienaventuranzas de Lucas. No están. Y fíjense que hay los tres ayes que sí aparecen en Lucas, ligadas a las bienaventuranzas. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Los tres ayes que no aparecen en Mateo. Entonces, fíjense cómo podemos ver que distintas comunidades fueron adaptando y adoptando esta concepción de las palabras de Jesús. Y entonces es muy probable que las comunidades hayan acuñado estas frases de Jesús teniendo consigo la inspiración del Espíritu Santo, sin duda. Esto no nos cabe la menor duda, pero que evidentemente cada comunidad tuvo su propia impronta. ¿Okay? Muy bien, entonces esta es la etapa de exégesis. Ahí es donde cuando nosotros nos enfrentemos al texto, tenemos que hacer comparativos, qué nos dice aquí, qué nos dice allá, por qué esto, por qué no, ¿no? Entonces, en esta etapa la pregunta sería, ¿cuál de las dos tiene mayor probabilidad de ser más primitiva? Es decir, la más cercana a Jesús, la más real, la que está más cerca de la forma que tenía primitivamente, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber salido sí o sí de la boca del Señor? Una vez encontrada la forma primitiva, lo más cercano que esté a la boca de Jesús, nos podremos plantear entonces que es auténtico. Y entonces podemos decir que Jesús pronunció efectivamente esa sentencia de tal forma, de tal manera. Eso lo hace el exégesis. Y finalmente, hermanos, tenemos la hermenéutica, el proceso hermenéutico. Y no hay mayor complicación. Porque el exégesis, hermanos, tiene que ver con el texto, con la Biblia, el mundo de la Biblia.
los personajes, el idioma, hebreo, griego, arameo, etcétera. Pero la hermenéutica tiene que ver con descubrir qué nos dice a nosotros hoy. Este es el proceso hermenéutico, ¿no? Es decir, ¿Jesús dijo estas palabras o no las dijo? Bueno, más allá de que si dijo como dice Mateo o dijo como dice Lucas, ¿qué me quiere decir a mí hoy Mateo? ¿Y qué me quiere decir Lucas? Y bueno, me quiere decir que Mateo perdona mis deudas, pero Lucas también me dice que el Señor no solo perdona mis deudas, sino también perdona mis pecados. Eso es hermenéutica. Empezamos a interpretar lo que nos dice el texto a nosotros hoy. Y eso es lo maravilloso del texto sagrado. Eso es lo divino, ¿no? Solo después de haber descubierto lo que este dice, exégesis, podemos intentar dilucidar o entender lo que nos dice a nosotros hoy. Entonces, en esta tarea de actualización consiste la hermenéutica. Interpretar en función de nuestro hoy lo que dice un texto escrito ayer. ¿Qué nos dice hoy? Tras la explicación viene la implicación, por así decirlo. Es decir, ya descubrimos, ya supimos qué es lo que quiso decir. Ajá. ¿Y qué implicaciones tiene para mi vida hoy? ¿No? ¿Qué me interpela el texto a mí? Entonces, el texto cuyo sentido hemos intentado descubrir nos interpela a nosotros hoy, nos habla a nosotros hoy, ¿no? También quiere ser para nosotros buena noticia. La pregunta es, en este proceso, ¿cómo puede iluminar nuestra vida? ¿Cómo puede esto cambiar mi vida? ¿No? Las palabras de Jesús. Y entonces, por eso el predicador, eso es lo que hace, un proceso hermenéutico. El predicador habla de la Biblia y hace una aplicación y dicen, esto que hemos visto en la Biblia se aplica a nosotros hoy de la siguiente manera. Y entonces termino con esta lámina para que quede de manera gráfica. Vean ustedes, nivel histórico, tenemos las 4 etapas, el nivel literario, la fase pretextual, texto, y el estudio crítico. Aquí cuando investigamos tenemos la crítica histórica, la crítica literaria. En estas 3 etapas nosotros hacemos exégesis, intervenimos en el texto, preguntamos, dialogamos con el texto, y en la 4ª etapa hacemos hermenéutica, que tiene que ver con nosotros. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? Sí, sí. Bueno, solo como para afirmar en esta última parte de las etapas del estudio. En la parte en el número 3, la exégesis es como la explicación o interpretación del texto, de algo. Y la hermenéutica es como la técnica, el método, la forma en la que se interpreta ese algo para hoy. No, es la aplicación. La exégesis es el estudio, el discernimiento del texto, quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, La etc. explicación o la interpretación del texto. Sí. Y la hermenéutica es la aplicación a nosotros hoy de ese texto. Ok. El proceso hermenéutico es descubrir y decir, ok, ¿qué me quiere decir este texto a mí hoy? ¿Cómo ilumina mi vida? Ese es el proceso hermenéutico, que en términos de predicación se llama aplicación. Ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanas? Bueno. Bien, pues hasta aquí entonces vamos a dejar el recorrido ya
de lo que tiene que ver con esta avenida amplia para introducirnos a los evangelios. Y en la próxima semana, en la próxima clase, vamos a iniciar ya a sumergirnos en el Evangelio de Marcos. ¿Ah? Así es que si ustedes tienen tiempo de leer algo de Marcos y demás, se los recomiendo. Así es que vamos a empezar ya a dilucidar con mayor claridad. Vamos a entrar por algunas callecitas del Evangelio de Marcos. ¿Okay? Bueno, Dios los bendiga, hermanas. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo y hermanos que están viendo la grabación. Dios les bendiga. Buenas noches.